Bueno, estamos con Justo Villafañe. A ver, breve presentación de alguien sumamente interesante. Es español, ya te vas a dar cuenta enseguida, y es, además de consultor de empresas de comunicación empresaria, es, yo te diría, por lo menos en el mundo de habla hispana, el número uno en lo que hace a cómo asesorar para que mejore la reputación las empresas. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es el inventor del famoso índice Merco de reputación empresaria que publica todos los años Clarín. Estuvimos hablando hace algunos años y ahora que volvés a la Argentina, las cosas cambiaron, pero yo te diría, seguramente que ya lo debes haber notado charlando con colegas tuyos, para mal, para muy mal. ¿Cómo los ves a los empresarios argentinos? Yo creo que han cambiado para mal. Perdón, aclaro, en cuanto a la reputación de las empresas, y ahora vamos a ver por qué, no es que lo digo yo porque lo invento, ¿no? Yo creo que evidentemente las empresas pueden ser o parte del problema o parte de la solución en un mundo en el que la incertidumbre domina por encima de cualquier otra situación y un exceso de incertidumbre pone en riesgo a las empresas y al conjunto de una sociedad, ¿no? Porque las empresas, insisto, deberían asumir un rol que todavía, no digo en Argentina, lo extiendo a muchos otros países, ese rol no ha sido asumido. Te voy a ir mostrando algunos datos de cómo está la imagen de las empresas, pero cómo está la mente de los argentinos con respecto a las empresas. Vamos a hacer, esto es un clásico de la obra de Maquiavelo, nosotros por ahí exageramos un poco, le echamos siempre la culpa, toda la culpa de todo lo tiene Macri, de que las empresas tengan tan mala imagen. Pero en este caso la pregunta, ya te anticipo, la pregunta final, justo, va a ser ¿qué pueden hacer las empresas por sí mismas, ¿no? Fíjate este ejemplo de la consultora Quiddity, que te muestra, hecho en 4 países, Argentina, Brasil, Colombia y México, si las empresas deben ser privadas o del Estado. Bueno, el global, 54 privadas, 35 al Estado. Ahora, mirar Argentina, es el único donde la barrita verde clara está más alta que la otra, 41 versus 36. Fíjate para comparar nuestro vecino Brasil, 62 contra 29. O sea, somos los únicos de los principales países de América Latina estatistas. Espérate un segundito, ahora pasemos al cuadro que sigue. Cuadro que sigue, bueno, acá es sobre qué es lo que aportan las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que aportan las empresas a la sociedad? Y fíjate que, bueno, el generar empleo en el global es de 66%, en la Argentina es el más bajo, o sea que ni para eso, ni para generar empleo las creen capaces a las empresas. Después, bueno, digamos que lo demás tampoco está muy bien en los otros países. Sigamos viendo cuadros. Te vamos a hacer el diagnóstico terrible. Este es para mí el más patético de todos los que vamos a ver. Es el más terrible, que es hecho por el Pew Research Center de Estados Unidos, muy prestigioso. Una encuesta en, si no me equivoco, son 32 países, sobre el acuerdo de la opinión pública sobre que la economía de mercado es mejor, aunque haya desigualdades de ricos y pobres, ¿no? Bueno, fíjate, buscá ahí dónde está la Argentina, en los países emergentes, estamos en el fondo de todo. Ya lo veo, ya. Y tenemos la peculiaridad de ser el único país del mundo, del planeta Tierra, en donde hay más argentinos que están en contra de la idea de la economía de mercado, y esto hasta si lo comparás con países como Venezuela, en donde en Venezuela la opinión pública es más procapitalista que en la Argentina, y ni hablemos de, bueno, Corea del Sur, los países que han experimentado el comunismo cerca, Alemania. Fíjate qué interesante, siempre marco el caso de que el país más capitalista del mundo, según esta encuesta, la opinión pública más procapitalista
es la de Vietnam. Solamente el 3% está en desacuerdo con justamente... A mí no me sorprende. No, claro, claro. Se mataron, mataron una guerra, le ganaron una guerra a Estados Unidos para imponer el comunismo. Hoy son los más procapitalistas del mundo. Veamos, tenemos más para mostrarte. Sigamos. Bueno, acá está, pasado rápidamente, Argentina junto con Túnez es el país que menos quiere a Estados Unidos como líder y que prefiere que sean los chinos. O sea, 35% de los argentinos prefieren a China como líder mundial y 33% prefieren a Estados Unidos, ¿no? En eso solo nos ganan los tunecinos, ¿sí?, y los rusos. Los demás en el mundo, los españoles, por ejemplo, tus compatriotas, prefieren un 63% contra 26% que los que lideren el mundo sean Estados Unidos. Sigamos, por favor. Bueno, lo pasamos rápidamente. Pasémoslo, porque son los sectores, simplemente qué sectores están mejor en imagen que otros. Pasémoslo, ahí está. Fíjate acá en esta encuesta clásica de CIO, la encuestadora de Cecilia Mosto, sobre sectores de la sociedad comparados. La línea negra, los empresarios, 16%, esto es después de la crisis de los cuadernos, estamos ahí en el fondo los empresarios, los medios de comunicación junto con el presidente estaba bien en ese entonces, con 45% los empresarios estamos solamente superados en mala imagen por la justicia de los sindicatos. Sigamos. Bien. Esto está hecho justo después de los cuadernos, con lo cual se puede comparar cómo cayeron los empresarios en cuanto a la percepción de corrupción que hay en la Argentina, ¿no? ¿Cuán corrupto diría que son las empresas? En el 2018 salta de 53 a 61% sí, de percepción de corrupción. Nuevamente tenemos la suerte de que nos ganan los sindicalistas y la justicia. Creo que queda alguno más, a ver. Sí. De Opinaya, gran encuestadora Opinaya, fíjate, esto me parece muy interesante, justo, lo dejaba para el final, porque se pregunta por la confianza de sectores. Fíjate que los empresarios de grandes empresas tienen el 78% de poca o ninguna confianza. Contra, fíjate vos que los pymes tienen el 48% de confianza y están al tope del ranking. Dato interesante, ¿no? Sí. ¿Qué te dice toda esta ensalada de números que te tiré por la cabeza? No me sorprende en absoluto. Es decir, yo conozco estos o algunos de estos estudios y otros precedentes y de alguna manera hay una trazabilidad perfecta. Vamos a ver, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por las empresas? A mí me preocupa primero si las empresas tienen alguna responsabilidad en todo esto que te estamos mostrando. El argentino es el más anticapitalista del mundo, esto no es un invento nuevo, ni siquiera podemos atribuírselo solamente a los Kirchner. Los argentinos son los únicos que prefieren las empresas del Estado y no privadas, y bueno, todo esto tiene un correlato luego en lo político, ¿no? Que hoy no sabemos si una señora que no sabemos ni cuánta plata robó va a volver a ser presidenta. No, presidenta no. Vicepresidenta, tenés razón. Bien informado, bien justo. Y todo esto tiene que ver con el desprecio de los argentinos hacia sus empresas. Bueno, vamos a ver, Diego. Yo creo que aquí hay, en primer lugar, una confusión de dos conceptos. Y no he venido aquí en plan profesoral, ¿eh? Vaya por delante, que no pienso cansarte ni a ti ni a tu audiencia. Pero tenemos que aprender. No, no. O sea, yo no vengo a ningún sitio a enseñar nada. Una cosa es la imagen de las empresas y otra cosa es la reputación de las empresas. La imagen se basa en percepciones y las percepciones actúan y tienen su efecto positivo o negativo, independientemente de que sean verdaderas o falsas. ¿De acuerdo? Claro, puede ser una campaña publicitaria que le termine dando una buena imagen a una empresa, pero detrás de eso no hay nada. Redes o cualquier cosa, eso es la imagen. Claro, yo me dedico a la reputación y la reputación es un binomio.
Y ese binomio tiene un primer elemento que es la realidad de una empresa, o si quieres la realidad de las empresas argentinas, de las grandes empresas argentinas, porque ahí había un ítem que era la confianza, más bien la desconfianza, creo que era el 78% desconfiaban de las grandes empresas argentinas. Y no así de las pymes. No, pero eso es un mito que en cualquier país se produce eso. Aspiracionalmente, la gente se identifica con las pequeñas empresas y odia a las grandes. Pero cuando tú que no es un invento argentino. Pero, no, para nada. Pero cuando tú le dices a ese alguien dónde quieres trabajar, en una pyme o en una multinacional, te vas siempre a la multinacional. Aunque vos fíjate qué interesante, ¿no? Dicen que cuando uno les pregunta a los jóvenes norteamericanos qué quieren ser en su futuro laboral, que la mayoría te dice, y yo quiero ser como Bill Gates, claro, o como Jeff Bezos, ¿no? Cuando se les pregunta a los jóvenes europeos, te dicen, yo quiero trabajar en una empresa de Bill Gates o de Jeff Bezos. Estamos hablando de Microsoft o Amazon, bueno, Google también, ¿no? Etcétera. Cuando se les pregunta a los jóvenes argentinos, dicen, su aspiracional laboral es, yo quiero trabajar en el Estado. Bueno, coincide con todo lo que estuvimos viendo, ¿eh? Sí, pero todavía no había terminado lo anterior. Te decía que la imagen son percepciones y pueden ser equivocadas y sin embargo hacen su trabajo. La reputación es realidad y reconocimiento. ¿Reconocimiento de quién? Pues de aquellos grupos, de aquellos públicos que tienen algún tipo de interés con esa empresa. Claro. O son clientes, o son proveedores, o son empleados, o son incluso la propia comunidad. Claro. Bien, por tanto, desde el momento en el que se confunde a las imágenes de las grandes empresas con esas mismas empresas, nos estamos equivocando. Y lo que nos has enseñado son medidas de imagen, claro, no de reputación. Es la percepción inmediata que tiene la gente cuando se le pregunta, ¿qué te parecen las empresas? Y te pongo un ejemplo. Una de las empresas de las multilatinas con mayor reputación en todo el subcontinente americano... Arcor. Y Luis Pagani. Una gran empresa. Y Luis Pagani. Sí. Ese círculo virtuoso, yo lo decía hace poco en un artículo que se publicó aquí en la Argentina, era comparable, hombre, salvando las diferencias de escala, en otro círculo virtuoso al que más o menos tú ahora aludías, que era el que formó Apple y su CEO ya fallecido. Ya nos va a salir, estamos los dos con... el Alzheimer ya nos ocupa, ¿no? Steve Jobs. ¿No? Bueno, hay diferencias, repito, de escala, pero no de fenómeno. Luego, punto número 1. Las grandes corporaciones argentinas, tienen diferencias con las de no solamente Latinoamérica, sino las de todo el mundo. Y eso mis investigaciones lo demuestran también. Diferencias. Diferencias, sí. Por ejemplo, tú que citabas a Merco antes, el efecto nación o el efecto país se produce en todos los países donde nosotros hacíamos Merco. Digo hacíamos porque yo ya no lo hago. Claro. Mientras que en España, por ejemplo, o en Brasil, o en Perú, en el top 10, es decir, las 10 primeras empresas, las 10 empresas con mejor reputación, la mayoría, por no decir las 10, son o españolas, o brasileñas, o peruanas. En Argentina solamente 3 o 4 son argentinas. Bueno, quizás las demás son norteamericanas, españolas. La verdad es que ahí quedaron muy pocas empresas argentinas, ¿no? Arcor, Techint, Aluar. No sí, hombre, más, vamos a ver, privatizaciones ha habido en toda Latinoamérica. Es así. Sí. Pero yo lo que creo es que es más un problema en términos de opinión pública y de autoimagen del país, por mejor decir, de la autoimagen de la ciudadanía argentina, que un problema real
de las grandes corporaciones argentinas, que siguen siendo, con diferencias, corporaciones homologables a las de cualquier país latinoamericano. Seguro, pero seguro. O sea, por tanto, no nos flagelemos más de la cuenta. Ahora, sigamos con este tema que a mí me fascina, porque para mí es importante, porque el resultado de la percepción negativa que tiene la gente en Argentina sobre sus empresas, y esto de que quisieran que todas las empresas fueran estatales, hasta el punto que siempre recordamos en la obra de Maquiavelo que una de las claves para que Mauricio Macri pudiera ganar la elección allá en el 2015 fue cuando nos sorprendió a todos, incluso a sus propios militantes, de repente en medio de la campaña electoral salió diciendo, bueno, YPF no la vamos a reprivatizar después de la tremenda estatización, bestial estatización que hizo el kirchnerismo, que ahora estamos pagando. Aerolíneas Argentinas va a seguir siendo estatal. Y fíjate vos qué interesante, en ese momento, mientras estaba dando ese discurso, había 20.000 argentinos varados en todo el mundo por un paro de aerolíneas. Lo sé. Entonces estaba toda la gente diciendo, ¿cómo no? Bueno, dicen que esa fue una de las claves que le permitió ganar el balotaje a Mauricio Macri. Ahora bien, Argentina, para ser, ahora que firmamos el acuerdo con la Unión Europea y algún día supuestamente vamos a intercambiar sin aranceles un montón de productos, para llegar ahí va a tener que ser un poco más parecida en opinión pública también a esos países, ¿no? Claro, naturalmente. O sea, yo insisto que el espíritu crítico que manifiestan los estudios demoscópicos, las investigaciones sobre las empresas, me atrevería a decir, aunque haya diferencias, que es muy extensible a otras instituciones. Desde mi punto de vista, y hombre, yo no soy argentino, pero vengo prácticamente todos los años por este país, y además, bueno, sigo el devenir argentino a través de los medios, etc. El problema de este país es que nunca ha tenido, no digo ya un siglo, como tuvieron los británicos, ¿no? O sea, nunca ha tenido ni siquiera 10 años de institucionalidad, que ese es el gran problema que tiene Argentina, desde mi humilde opinión de extranjero, pero que, repito, conoce el país, y eso es lo que fomenta ese criticismo a veces exacerbado. Luego, claro, evidentemente, es decir, la realidad es incuestionable. Este es un país que tiene materias primas, en fin, hasta decir basta. Es un país que tuvo, y digo tuvo, un talento bien formado en los años 40, en los años 50, en los años 60. Yo lo comentaba hoy con una amiga en el almuerzo. Yo que llevo ya 40 y tantos años en una universidad europea, yo tenía como referencia algunas universidades argentinas, claro, que eran de largo referencia en todo el subcontinente. Lamentablemente eso ya no sucede hoy. Pero claro, es que también, efectivamente, la propia historia política explica esa falta de institucionalidad. Ahora, si a vos te llaman de alguna de las instituciones empresarias, tenemos la UIA, tenemos la AEA, que la UIA es la industrial, las conozco es la que nuclea las cabezas de los empresarios argentinos fundamentalmente. Está también IDEA, que es un foro más amplio, y te dicen, justo, ¿qué podemos hacer todas juntas para revertir esto y que Argentina se parezca un poco más a Brasil, por ejemplo, donde habíamos visto, a ver si lo podemos ver, el gráfico de Quiddity, donde comparaba los que preferían empresas estatales o privadas, que es el que más, no es ese, es el otro. Ahí está, ¿no? Para que nos parezcamos, no digo a Brasil, pero para que nos parezcamos a Colombia, ¿no? Un poquito. Vamos a ver, insisto, Diego,
en que a mí esto no me sirve. Estos son datos de imagen. A mí, si me llamaran alguna de estas asociaciones empresariales, con alguna de las cuales yo he tomado la iniciativa con poco éxito, y no ahora, hace años, yo sé lo que les recomendaría. ¿Qué les recomendarías? Auditar es quizá una palabra excesiva, pero hacer un diagnóstico riguroso de cuál es la realidad de la empresa argentina. Y además con total transparencia. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de la empresa argentina? En segundo lugar, hacer perdona que utilice una palabra anglosajona, un benchmarking, una comparación de mejores prácticas. Sí, de mejores prácticas y de mejores métricas empresariales, ¿no? O sea, es decir, la reputación se basa en 6 variables universales, ¿no? Los rendimientos económico-financieros. Una empresa, para ser una buena empresa, una empresa reputada, tiene que ganar dinero. La calidad de la oferta comercial. Una buena empresa tiene que tener un magnífico servicio tal. Tiene que tener talento. En cuarto lugar, tiene que ser ética y estar bien gobernada, buen gobierno. En quinto lugar, debe ser innovadora. Y en sexto lugar, tiene que ser internacional. Ahora bien. Entonces yo mediría la realidad argentina no solamente con la realidad brasileña, bueno, que por supuesto, porque además formáis parte del mismo conglomerado que es Mercosur, y yo creo que el acuerdo que se acaba de firmar es una grandísima oportunidad. No, mira lo que te digo, no solamente para Europa y para Mercosur, sino para el mundo. Para el mundo, porque hay más caminos, no solamente es China, Estados Unidos, claro. Hay más caminos. Europa, yo estoy convencido que a partir de ahora, en el que como sabes se renuevan todos los directivos y los dirigentes de Argentina lo firmó justo ahí. No, eso no ha sido casual, No. Y yo te digo que el gobierno español, al menos desde las informaciones que yo tengo, empujó mucho en que eso se firmara ahora. Sí. O sea... por el avance de los nacionalismos en Europa. Evidentemente. Por tanto, yo lo que te digo es que haría eso. Primero, una auditoría de la realidad de la empresa argentina. En segundo lugar, lo compararía con Brasil y con todos aquellos países donde sean el origen o el destino en términos comerciales de Argentina. Y en tercer lugar, viendo efectivamente lo que sale de ese diagnóstico, aplicaría políticas de mejora concretas en aquellos sectores donde evidentemente exista un gap, una distancia entre lo que se hace y lo que se debería hacer. Yo he hablado con algunas de estas asociaciones que acabas de citar y el problema es que no me hacen caso. No te hacen caso. No me hacen caso. Evidentemente. Espero que en la obra de Maquiavelo lo vean algunas de estos señores. Porque además yo insisto, ¿no será que también le debe interesar al gobierno del presidente Macri? Porque dentro de todo... dentro de la poca y miserable oferta política que tenemos acá en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri es el que se asocia de alguna manera a un gobierno más bien pro empresa, pro capitalista. De hecho, Macri es un ex empresario, muchos de los que componen su gobierno vienen de ser altos funcionarios de empresas. Que en tanto y en cuanto, esta es mi teoría, capaz que me equivoco, capaz que no hace falta, de hecho muchos dicen que Macri podría llegar a reelegirse a pesar de todo en estas elecciones, que si los argentinos empiezan a ver con un poquito más de cariño a sus empresas y no con tanto desprecio, que se parezcan no tanto a Brasil, pero por lo menos más a Colombia, que eso es bueno para, digamos, espantar el fantasma del populismo. Y es bueno para que Macri siga en el gobierno. O sea que políticamente sería bueno que las empresas tuvieran mejor imagen. Mejor imagen no, mejor reputación. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero ahora se supone que la reputación a la larga termina modificando la imagen para peor o para mejor, depende.
La reputación es la realidad. Insisto, una cosa es el árbol y otra cosa es la sombra del árbol. La sombra del árbol va a cambiar en función de dónde esté el sol, pero el árbol es la realidad. Tú no puedes poner el foco en la sombra del árbol, lo tienes que poner en el árbol. Ya lo dijo Platón con su famosa parábola de la caverna, ¿no? Efectivamente. Todos veían unas sombras fantasmagóricas, pero en realidad no había nada. Pero vamos de nuevo al asunto que planteabas con Macri y con el nuevo escenario. Es decir, las empresas tienen, como te decía al principio, la oportunidad, es más, yo diría que tienen la incuestionable obligación de ser o parte del problema o parte de la solución. Mira, yo soy un ferviente defensor del capitalismo, pero no de este capitalismo. Y cuando digo no de este capitalismo no me refiero a Argentina, me refiero al planeta. Yo soy un ferviente defensor del capitalismo inclusivo, no del excluyente. Y hoy vamos de cabeza al abismo. ¿Por qué? Pues porque no se están teniendo en cuenta las grandes tendencias del planeta, de la humanidad, entre las cuales uno de los actores, y yo diría que entre los dos primeros, es el mundo de las grandes corporaciones. Seguro. Porque ellos son, por ejemplo, los que pueden decidir cambiar el modelo de producción, aunque no ganen tanto dinero, si quieren efectivamente poner freno al deterioro del clima. Totalmente. Ellos son los que, si quieren, pueden hacer que la desigualdad no siga creciendo en todos los países del planeta. En todos los países del planeta. En mi país, en España, donde llevamos 5 años creciendo a buen ritmo, somos el país que más crece de los grandes países. De los países que salieron de la crisis del 2008, el que mejor salió para mí fue España. Por descontado. Bueno, pues en este momento, en mi país, no se habla ya de proletariado, se habla de precariado. Porque en mi país hay un 20 y tantos % de trabajadores que tienen empleo y son pobres. Y sin embargo, el número de millonarios sigue ascendiendo año tras año. Por tanto, yo que últimamente estoy escribiendo sobre las brechas de la reputación, lo que trato es de llevar al ánimo del mundo de la gran empresa, porque la gran empresa, en el fondo, son hombres o mujeres, desgraciadamente casi todos hombres, en fin, que si les pinchas sangran, o sea, ¿no? Son humanos. Son humanos, ¿no? Y con mucho dinero, pero humanos. Efectivamente. Entonces, yo creo que esta gente lo que tiene es que ponerse como uno de sus principales objetivos, salvar al capitalismo. Claro. Salvar al capitalismo. Nada menos. ¿Y lo tienen como objetivo o te das cuenta que en el afán, digamos, de... Mira, hay de todo, ¿eh? A mí la noticia que salió en todos los periódicos del mundo de hace 10 días, cuando el señor Soros, la heredera de Disney, y 30 o 40 grandes empresarios norteamericanos pidieron pagar más impuestos, me demuestra que efectivamente los que estamos aquí desde hace decenas de años hablando de que solo una buena empresa, entendida en primer lugar desde un punto de vista moral y de buen gobierno. O sea, a mí no me sirve de nada que la gente, los grandes empresarios, hagan donaciones. Bienvenidas sean, ¿eh? No tengo nada en contra con las donaciones, pero a mí lo que me vale más es que efectivamente haya un trabajo digno en las grandes empresas, haya una mayor igualdad de género en las grandes empresas, haya una mayor transparencia con los accionistas en las cotizadas. Eso es lo que me vale.
y que haya efectivamente la idea de que vamos a tener que empezar a ganar menos dinero porque para afrontar el cambio climático hay que cambiar el modelo de producción. Y ese modelo de producción significa invertir más, gastar más para obtener menos. Pero es que si no nos quedamos sin planeta, no dentro de 300 años. Sí. Vamos a empezar a ver las consecuencias dentro de 25 o 30 años. Sí, totalmente. Yo tengo dos hijas y prefiero no tener nietos porque no quiero efectivamente ver sufrir, aunque yo ya no esté en este mundo, ¿no? Porque tenemos las consecuencias a la vuelta de la esquina, en 30 años, Diego. Totalmente. Justo, vos habrás seguido el escándalo de los cuadernos. Me los he leído casi todos. Te los leís de todos, ¿no? Y sabés que hay... y sigo vivo. Más de un centenar de empresarios, algunos reales, otros pseudoempresarios, o empresarios nuevos, si se quiere, que están involucrados, ¿no? en este escándalo de corrupción, donde no es nada nuevo, pagaban sobornos para obtener obra pública, porque esa era la condición para que pudieran obtenerla. Y todas esas empresas están ahora en el banquillo de los acusados, con problemas reputacionales concretos en los sistemas financieros, porque les cuesta conseguir crédito en el exterior cuando una empresa está en causas de corrupción. Y un tema en la justicia que se va a menear se está meneando desde hace un año y se va a menear durante probablemente varios años más. ¿Qué les recomendarías? Si te llaman o todas juntas o individualmente. Vamos a ver. Los consultores en reputación somos como los abogados. Yo he trabajado para compañías, en fin, bueno, se puede decir porque es público y notorio. Yo he trabajado, por ejemplo, como consultor para Odebrecht. Nada menos. Nada menos y nada más. El verdadero malo de la película. Me conozco la operación Lavallato. Trabajaste durante el Lavallato. Sí, sí, claro, evidentemente, ¿no? Entonces te digo, los consultores empresariales somos un poco como los abogados. O sea, yo evidentemente trataría de minorar el problema reputacional que estas empresas tienen. Pero no te quepa la menor duda que, ahí voy, no te quepa la menor duda que hay que partir de no solamente ya de un arrepentimiento y, por supuesto, de la asunción de las responsabilidades civiles, penales, económicas, que eso no depende de nadie, sino de la judicatura, es decir, del mundo judicial, ¿no? Pero es más, es que yo creo que evaluaría también la viabilidad de la empresa. Y si de ese análisis... Pues nos podemos quedar sin empresas acá, porque están todas las empresas que tenían que ver en el sector de la construcción. Vamos a ver, Diego. Y yo aquí además quiero romper una lanza porque... Es más, yo no sé si en algún momento escribí algo, pero hay algunas empresas que han sido recientemente excluidas del tema de los cuadernos, como por ejemplo es Techint. Y Techint, y Paolo Roca, que es uno de los grandes empresarios de este país, fue vilipendiado, como lo han sido otras empresas y otros dirigentes o CEOs que evidentemente sí había razón para esa acusación, ¿no? Luego, por tanto, cuidado con las generalizaciones. Sí, además hay que aclarar, ¿no? En el caso de Techint... yo lo digo, Techint está excluido de esta operación. En el caso de Techint se pagó un soborno para que Venezuela liberara a los funcionarios de Techint, muchos de ellos argentinos, que estaban prácticamente retenidos en la empresa que estatizaron, Sidor, allá en Venezuela, ¿no? En el Orinoco. Exactamente. En el Orinoco. Como tengo información suficiente. Yo no diría se pagó un soborno.
O sea... Le pidieron, Flaco, así que para todo se pedía, y bueno, vos tenés a tus funcionarios que están presos de una dictadura, ¿no? Bien, a lo que decía, yo en primer lugar vería la viabilidad de esas empresas. Hay empresas que no van a ser viables, por lo tanto, acabaría con la empresa liquidando... Sí. Pero si te dicen, pero ¿y si hago un cambio de branding y a una empresa que se llama A le pongo B? Eso no se hace con un cambio de branding, querido Diego. No, hombre, no. Digo, porque hay muchos que deben estar pensando, ¿no? No. Las cosas son mucho más serias que todo eso. Una empresa es viable o no es viable, y eso se puede analizar empíricamente. ¿Es viable o no es viable? ¿Se puede salvar o no se puede salvar? Las que no se puedan salvar, pues hay que decírselo a sus propietarios, señores, hagan ustedes una liquidación. No te pido nombres, pero ¿crees que haya algunas que sean insalvables? Claro que las hay. Claro que las hay. Y aunque me pidas nombres, no te los puedo dar. No, tampoco. Claro. Y hay otras que son perfectamente viables. Y estas son las que me interesan y las que le pueden interesar a cualquier ciudadano. En fin, o sea, pueden recuperar su reputación a pesar de estar, como se dice acá coloquialmente, encuadernadas. Encuadernadas, sí. Sí, las hay. Y eso pasa por hacer, efectivamente, una auténtica demostración mediante compromisos fehacientes que compartan, porque vayan dirigidos a todos sus grupos de interés relevantes, ¿no? Y un compromiso fehaciente es un término metalingüístico en la teoría de la reputación. Es un compromiso que, primero, debe ser explícito, o sea, hay que decir a qué me comprometo y además darle publicidad a ese compromiso. En segundo lugar, debe ser verificable, si es por un tercero, mejor. Y luego tiene que ser consecuente. Si no lo cumplo, ¿qué consecuencias voy a asumir? Y tú tienes que asumir consecuencias. Por ahí llega el camino de la recuperación reputacional. Es un camino largo, pero insisto que yo partiría, en primer lugar, de un análisis de la realidad empresarial. Una vez más nos encontramos con ese concepto que es clave en el mundo de la reputación, el concepto de realidad y luego el reconocimiento que hagan tus grupos de interés. Y yo creo que hay compañías que si pasan el test de la viabilidad, porque si no lo pasan, insisto, no hay nada que hacer y mejor que la liquiden de la mejor forma posible, a partir de ahí costará 2 años, costará 3 años, pero pueden volver a reflotarse. No con una cuestión de branding, o sea, sino con una cuestión de en Brasil hubo alguna que otra que se cambió la marca. No, formas de hacer. Pero cambiarse la marca en este momento en el que todo el mundo se entera de un extremo del planeta a otro en un minuto de tal, o sea, eso ya no sirve de nada, hombre. O sea, eso son cosas de los años 80 o 70. Me pareció muy interesante, para terminar, me pareció muy interesante el caso de Rollo, una de las empresas que están en los cuadernos, constructora, que dicen que analizaron la posibilidad de cambiar de marca y el propio Rollo dijo, la empresa se llama como mi apellido y sigue llamándose así, punto. Está bien. Está bien. Justo Villafañe, bueno, sumamente interesante y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.